este video voy a comenzar a hablar sobre el entorno plano de Autodesk Inventor para empezar a materializar todo lo que hemos visto en métodos de proyección, pero esta vez usando el programa. Entonces ya podemos empezar a dibujar pistas múltiples usando el entorno plano de Autodesk Inventor. Y para ello voy a mencionar también lo que tiene que ver con la elección del formato de dibujo, el tamaño de la hoja propiamente, cuáles son los formatos que tenemos disponibles y por qué razón elegimos uno u otro dependiendo de las necesidades. La norma que regula el tamaño de la hoja que nosotros vamos a utilizar es la NTC 1687 por parte de ISO. Esta norma tiene que ver con el formato y plegado de dibujos, es decir, no solamente está regulado el tamaño de la hoja, sino la manera como se dobla cuando se va a archivar, pues cuando tenemos una hoja impresa y se va a archivar en una carpeta o se va a archivar en un sobre. Y la norma ANSI Y14.1 que habla sobre el tamaño de los formatos de dibujo. No menos importante que reconocer pues, y entender las vistas múltiples, el alfabeto de líneas, los métodos de proyección que hemos tratado hasta ahora, es los otros aspectos que están relacionados con la construcción de un plano, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Entre esos aspectos, entonces, podemos reconocer, aquí aparece una imagen, una miniatura pues, de un plano. Entonces tenemos unas vistas múltiples, una vista pictórica, que es lo que hemos hecho hasta ahora, y tenemos un medio en donde se produce eso, que será pues una hoja de papel o un formato digital pues en el computador. Ese formato digital vamos a ver más adelante, ya formalmente, que tiene un cajetín, que es donde va la información de quién lo dibujó, quién lo revisó, cuántas versiones, en qué cuadrante de proyección, cuáles son las dimensiones. Tiene además unas márgenes, listo. Entonces tiene estas márgenes y la hoja propiamente pues va a tener unas medidas muy bien especificadas de acuerdo a alguna de estas dos normas, NTC y ANSI Y14 en el caso pues, de taller 1. Entonces, antes de realizar el dibujo propiamente, tenemos que conocer o entender cómo funcionan los tamaños de papel. ¿Cuáles son los dos estándares o los dos tipos de formatos? Un estándar en ISO y pues, formatos en ISO, formatos en ANSI, cada uno regulado por la norma que he mencionado anteriormente. Vemos que en esta tabla, en la primera columna, dice formato y aparece una serie de letras que empiezan por la letra A, haciendo alusión pues, a que se trata los formatos de la serie A y están acompañados de un número. Entonces, notamos la primera relación con respecto al área que reportan en la segunda columna que dice área. El formato que tiene la letra A0 va a tener un área de 1 metro cuadrado y el formato que va a tener el área más pequeña va a ser el formato A5. Por lo tanto, intuitivamente, de ahora en adelante, formato A0, el más grande, formato A5, el más pequeño. Y adicionalmente, bueno, esto nos ofrece las dimensiones en milímetros y nos ofrece cuántas veces cabe un módulo A4 o una hoja A4 en cada uno de los formatos que van mostrando. ¿Por qué razón lo muestran de esa manera? Porque como vemos en esta imagen, ya pues me muestra esquemáticamente la relación de cada una de las áreas. Con respecto a la forma como se construyen estos formatos, las dimensiones que ellos tienen asociadas, el formato A0, si yo lo parto a la mitad, obtengo el formato A1. Si yo parto a la mitad el formato A1, obtengo el formato A2. Si a su vez divido a la mitad, el A3, y a su vez lo divido, el A4. Entonces, para ubicarnos espacialmente y entender qué tan grande o qué tan pequeño es un formato, lo ponen siempre en términos del A4. ¿Sí? ¿Cuántas veces cabe una hoja A4 en una hoja A3, en una hoja A2, en una hoja A1 y en una hoja A0? ¿Por qué razón con respecto a una hoja 4? Porque es lo que nosotros manejamos pues, más frecuentemente en la cotidianidad, o al menos no la hoja 4, sino la hoja carta. La hoja en la que usted cuando va a un café internet, cuando usted va a tomar una copia o va a imprimir un papel, esa hoja no es una hoja 4, es una hoja tamaño carta que tiene unas ligeras diferencias, pero digamos que para efectos prácticos, para poder que ustedes imaginen qué tan grande o qué tan pequeño es, pues es como una buena referencia. Entonces la idea es que con respecto a esa hoja 4, sabemos que en la hoja 0 cabe 16 veces, en la hoja A1 cabe tantas veces como lo indica acá, 8 veces, 4 veces, 2 veces, etc. ¿Sí? Lo importante es que recuerden lo siguiente: el A0 es el formato más grande, 1 metro cuadrado, el A4, bueno, el A5 es el formato más pequeño. Con respecto a los demás formatos, los se construyen haciendo pues, múltiples divisiones. Entonces una hoja con respecto a la siguiente es 2 veces, o respecto a la anterior será la mitad. Entonces por eso dicen que las áreas están en relación
de 1:2. Siempre están relacionados como por mitades. ¿Por qué razón llegamos como a esa definición tan particular? ¿O por qué razón es ventajoso que yo pueda construir el formato siguiente multiplicando por 2 el anterior, o obtener un formato más pequeño dividiendo la hoja en 2 partes? Entonces las personas que contribuyeron a establecer este sistema pues en ese orden cronológico como les estoy mostrando acá, estuvieron Georg Christoph Lichtenberg, Carnot y Walter Portzmann. Entonces en particular Lichtenberg, en 1786, él comienza a hablar de una relación de raíz de 2 que ya vamos a explorar un poco más entre los lados de las hojas. ¿Por qué? Es más ventajoso que siempre haya una uniformidad o una tendencia cuando yo divido las hojas o cuando yo trato de obtener un formato más grande, y eso tiene pues aplicaciones prácticas y que lo hacen mucho más ventajoso. Entonces este señor Georg Christoph Lichtenberg descubrió o propuso en principio, venga, ¿por qué no cogemos y las dimensiones de las hojas las empezamos a organizar en función de que haya una relación o una proporcionalidad con respecto a la raíz de 2? Más adelante, los franceses en 1798, cabeza de Lazare Carnot, recuerden que los franceses ya habían propuesto el sistema métrico, ellos ya se habían inventado el metro, entonces propusieron los tamaños de papel A2, A3, B3 y B4, iguales o muy similares a los que conocemos hoy en día, pero esos tamaños de papel, a pesar de que ellos los impusieron como un estándar en Francia en ese momento, quedaron como en el olvido. Y entonces, más adelante, Walter Portzmann los redescubrió, los redefinió, es un alemán, y en 1922 entonces él propuso un sistema de diferentes tamaños de papel que se llama el estándar DIN 476. Recordemos que DIN es el ente en Alemania que se encarga de regular todo lo que tiene que ver con estos procesos técnicos, y por esa razón la hoja A4 muchas veces la van a encontrar como una hoja DIN A4, porque realmente fueron ellos los que la popularizaron en Europa y luego posteriormente en América. Ellos, digamos que la ventaja de usar este sistema es la siguiente. Aquí en la imagen estoy mostrando una hoja, pues como la relación entre todos los tamaños de los formatos de la serie A, empezando por la hoja A0, que sería pues como todo el rectángulo completo, hasta la hoja A5 que está por acá metida. ¿Listo? Entonces ahí se puede ver como la progresión, la sucesión de relación geométrica entre unas hojas y otras. La razón de utilizar el 1 sobre raíz de 2 es que cada vez que la relación entre los lados de mi hoja está o cumple con esta condición de que sea 1 sobre raíz de 2, cada vez que yo divido esa hoja que está construida con base en esa relación, la hoja que yo obtengo va a cumplir con la misma regla de proporcionalidad. Yo vuelvo a dividir los lados, el ancho y el largo de la hoja, y me va a volver raíz de 2, y yo parto nuevamente esa hoja. Entonces yo tengo la hoja 0 y la parto en 2, entonces la hoja que me resulta, que será una hoja A1, me va a cumplir con esa regla de proporcionalidad. Si yo parto la regla A1 y obtengo una hoja A2, por ejemplo, la hoja va a cumplir nuevamente con esa regla de proporcionalidad. Fíjense que en el caso de la hoja A0, las dimensiones de la hoja 0 son 1189 por 849 milímetros. Esos números no son tan bonitos, pues digamos que no es un número que yo pueda redondear y que lo pueda manipular fácilmente. Entonces, en el sistema ISO, en lugar de hacer que los números o los lados de la hoja, el ancho y el largo, tiendan a un número pues muy particular que sea redondo, lo que se hace es que el área, ¿sí?, más bien sea exactamente un número entero. Entonces para eso se eligen estas dimensiones de 1189 por 849, de modo que cumplan la relación de 1 sobre raíz de 2, pero que cuando yo multiplique pues va a obtener siempre un metro cuadrado. Eso significa que si yo divido una hoja A0 en 2 partes, voy a obtener una hoja A1 que ya no tendrá un metro cuadrado, sino medio metro cuadrado de área. Y además, en ese momento, pues tiene mucho sentido que se tratara de hacer así, porque se buscaba, digamos, en términos de estándares, yo puedo caracterizar el peso de una hoja A0 con respecto al área, que es de 1 metro cuadrado, y así puedo conocer el peso de cada una de las siguientes hojas que voy a usar. Entonces el peso de una hoja A1 será la mitad del peso de una hoja 0 y así sucesivamente.
Veamos entonces por qué razón la regla de raíz de 2 con base en la cual están definidos los formatos ISO es muy práctica cuando yo quiero obtener formatos más grandes o formatos más pequeños sin perder la proporcionalidad, conservando siempre la proporcionalidad de los lados. Entonces, con respecto a este, digamos, supongamos que sea un formato y un formato ISO de la serie A, entonces vamos a decir que este lado y este lado van a tener los siguientes nombres. Este va a ser el lado A, este va a ser el lado B, y que A sobre B sabemos que cumple la relación de raíz de 2. Listo. Si luego yo cojo y divido esta línea, este formato a la mitad, listo, yo lo parto aproximadamente por la mitad, entonces voy a obtener un nuevo lado, pues o sea, la hoja que voy a obtener, voy a decir que va a ser un lado C, y este lado C va a ser igual a medios. Listo, tomo la A, pues y la parto en dos. Ahora voy a hacer nuevamente el análisis. Entonces se supone que se debe cumplir que B sobre C, ahora B, C sabemos que es igual a medios. Listo. Esto sabemos que es igual a 2 sobre A con respecto a B, pero este A con respecto a B es precisamente raíz de 2. Entonces, al final nos va a quedar que esto es 2 sobre raíz de 2. Y si racionalizamos esa fracción, entonces nos va a quedar que esto es igual a raíz de 2. Listo. Es decir, si la hoja de papel que yo elija, la relación entre los lados A y B es igual a raíz de 2, cuando yo divida esa hoja, los lados que van a resultar van a ser también relacionados en términos de raíz de 2. Eso significa que si yo quiero, por ejemplo, escalar una imagen en una hoja carta, o un libro ocupa el tamaño de una hoja carta, cuando yo quiero fotocopiarlo y obtener una imagen el doble de grande, simplemente tengo que duplicarla y no voy a perder la proporcionalidad, ¿sí? No me va a quedar como estirada la imagen, por ejemplo. Hay ocasiones en las que el formato de la serie A no es suficiente. Entonces, para eso aparece el formato de la serie B y de la serie C. En particular, el formato de la serie B se obtiene como una promedio geométrico. Entonces es como un promedio entre la hoja, por ejemplo, la hoja P1 va a ser intermedia entre la hoja A0 y la hoja A1. ¿Sí? El área de la hoja P1 va a ser 0,707 metros cuadrados. La pregunta es, bueno, ¿para qué me sirven los formatos B y los formatos C? Me sirven, por ejemplo, para esto. Cuando yo voy a mandar una carta, bueno, cuando mandaba una carta en físico, supongamos que les querían una hoja tamaño carta, o en una hoja, mejor una hoja A4, el sobre que yo necesito para la hoja A4 no puede ser construido con una hoja A4, porque no me va a caber, ¿sí? Necesito un espacio, unos bordes para poder pegar el sobre, ¿sí? Para poder adherir el sobre. Entonces no me va a caber la hoja de tamaño 4. Entonces para eso necesito una hoja un poquito más grande, de modo que compense esa pérdida por el borde que voy a usar para pegarlo. Y por esa razón entonces necesito un intermedio. Entonces intermedio será por ejemplo la hoja de tamaño B. Para los pasaportes, en muchos países entonces la hoja de tamaño B es la que se usa como estándar para el pasaporte. Cuando van a imprimir los libros, las hojas de tamaño B y C me sirven para lo mismo. Cuando imprime el libro, normalmente no se imprime página por página, sino que se imprimen una hoja completa, a la mitad, se grapa a la mitad, ¿cierto? O se pega, pues se cose a la mitad. Entonces hay que compensar. Yo no puedo pensar en que cuando yo lo doble, de antemano tengo que tener en cuenta que se va a perder un poquito de espacio por la costura. Todas las páginas van a tener que verse un poco ligeramente más acortadas en la medida que voy pues agregando. Entonces para eso el formato B me permite hacer las cosas un poquito más grandes, de modo que cuando yo las junte todas pues me queden en el tamaño que yo espero que tengan. Listo. Para eso sirven esos otro tipo de formato. Ahora, en cuanto a ANSI nombra los formatos en términos de letras únicamente, sin números. Entonces existe ANSI A, ANSI B, ANSI C, ANSI D y ANSI E. Y aquí, como lo muestra en esta tabla, entonces muestra una
comparación entre cuál es el formato más parecido del ANSI A, el A4, cuál es el formato más parecido del ANSI B, el A3, el ANSI C, el A2. Entonces la hoja que se llama ANSI A o simplemente A es precisamente esta hoja muy conocida por todos nosotros, que es la hoja tamaño carta. Si usted va a una papelería, si usted va a un café internet y pide que le impriman en papel algo, normalmente le van a sacar es una hoja tamaño carta. No le van a dar una hoja tamaño A4, sino una hoja tamaño carta. El ANSI B en particular es esa hoja que nosotros llamamos como tabloide o como oficio. Y miren que la proporción entre los lados de esas hojas no están entre ellas, conservan la misma proporcionalidad como lo haría pues exactamente cada una conserva la misma proporcionalidad. Hay unas que son 22:17, hay otras que son 17:11, pero no todas están definidas pues como de la misma manera, con esa sucesión geométrica como lo hacen la hoja tamaño, pues el formato ISO de la serie A. Aquí vemos entonces una comparación entre los dos tipos de formato. Vemos que en particular la hoja tamaño carta, que es esta que aparece aquí, listo, la hoja tamaño carta es ligeramente, mire que es ligeramente más grande que la hoja, es más ancha que la hoja A4, pero es más corta que la hoja A4. Entonces cuando, pues o sea, antes, en esta oportunidad no, pero cuando imprimimos los planos hay que ser muy cuidadosos en la configuración que usamos desde el programa, porque a pesar de que son muy parecidos los formatos, cuando diseño algo en una hoja tamaño A4 y trato de imprimirla en una hoja carta, entonces ocurre a la hora de hacer la impresión, pues la impresora tiene que acortar todo para hacerlo más pequeño y que quepa. Lo mismo al revés, entonces por eso pues digamos que hay que tener cuidado con ese aspecto. Ahora vamos a ver en Inventor cómo podemos configurar las hojas, cómo podemos agregar los márgenes, cómo podemos agregar un cajetín y agregar unas vistas múltiples muy sencillas, pues por ahora sin ningún tipo de información de las dimensiones, que eso lo veremos cuando abordemos el tema de acotado.